Hoy, el mundo entero despertó con una noticia que está sacudiendo los cimientos de la diplomacia global. Una noticia que nadie creía posible, hasta que México decidió hacerlo realidad. ¿Qué harías si te dijeran que el tratado que le arrebató a México más de la mitad de su territorio finalmente podría revisarse? ¿Que un bloque gigantesco de 120 países está desafiando directamente a Estados Unidos? ¿Y que ese tratado escrito a punta de bayoneta en 1848 está a punto de regresar al centro del debate mundial? Esto no es ficción. Esto no es especulación. Esto pasó hoy, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Por primera vez en 177 años, el mundo entero le da la razón a México. Por primera vez, un coro de naciones del sur global, del BRICS, de África, de Asia y de América Latina, se une para decir, ese tratado debe revisarse, fue injusto, fue impuesto, fue un robo. Y mientras la sala de la ONU estallaba en aplausos para la delegación mexicana, las cámaras captaron algo insólito, la cara desencajada de la delegación estadounidense, el silencio frío en la mesa de Europa, la mirada de furia contenida de los aliados de Donald Trump, porque Estados Unidos nunca imaginó esto. Nunca pensó que 120 países se atreverían a desafiarlo frontalmente. Nunca soñó que México reuniría semejante respaldo internacional. Pero hoy ocurrió, y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba un discurso que ya está siendo analizado palabra por las cancillerías del planeta, algo quedó claro. Este no es un reclamo más, este es el inicio de una tormenta diplomática que podría cambiar para siempre el orden mundial. Si el Tratado de Guadalupe Hidalgo entra a revisión, si la ONU acepta que fue firmado bajo coacción militar, si la comunidad internacional reconoce el despojo, entonces todo lo que creíamos sobre fronteras, poder y justicia histórica cambia. Hoy, México acaba de encender la mecha, y el mundo entero acaba de voltear hacia nuestra bandera. Para comprender la magnitud del terremoto político que estalló hoy en la ONU, hay que regresar al origen del conflicto. No al México moderno, no a la geopolítica reciente, sino al momento exacto en el que se partió en dos la historia del continente. Año 1848. México está devastado. Las ciudades están en ruinas, el gobierno está fracturado y el ejército estadounidense ocupa la capital. No fue un acuerdo, no fue una negociación. Fue una imposición escrita con una pistola apuntando al corazón de una nación debilitada. Así nació el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Un documento que obligó a México a entregar 2,4 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad de su territorio. California, Texas, Utah, Nevada, Nuevo México, Arizona, la joya del Pacífico, las tierras con más petróleo, la región con más oro, el futuro de la industria tecnológica, todo a cambio de una suma irrisoria, todo bajo ocupación militar, todo sin que México tuviera la mínima capacidad de decidir. Durante 177 años, ese tratado fue tratado como intocable. Un documento histórico, según Estados Unidos. Una página cerrada, según Europa. Un asunto imposible de revisar, según los expertos occidentales. Pero para México nunca estuvo cerrado. Era una herida abierta, un despojo que marcó la identidad nacional, una injusticia tan normalizada que el mundo entero prefirió ignorarla. Hasta hoy, porque lo que ocurrió en la sede de la ONU es algo que Estados Unidos jamás quiso que sucediera. El problema dejó de ser bilateral, dejó de ser un tema entre dos países, dejó de ser historia. México logró convertirlo en un caso global, logró que el sur del mundo lo abrazara como símbolo de sus propias heridas coloniales. Logró que la injusticia de 1848 ya no fuera solo mexicana, sino universal. Y aquí aparece el problema real, el que aterra a Washington. Si el Tratado de Guadalupe Hidalgo puede revisarse, si la ONU acepta que fue firmado bajo coacción, si 120 países lo respaldan, entonces cientos de tratados coloniales en África, Asia y América Latina también podrían caer. No es solo México contra Estados Unidos, es el sur global contra el viejo orden mundial. Un orden que hoy comenzó a desmoronarse. Lo que ocurrió dentro del Salón de la Asamblea General no fue diplomacia, fue una ruptura histórica. A medida que el embajador mexicano tomó la palabra, el ambiente cambió. Los representantes de Estados Unidos esperaban un reclamo simbólico, una simple condena moral, un discurso más para el archivo.
Pero lo que escucharon no fue una denuncia, fue una acusación internacional, un desafío directo al corazón del poder estadounidense. México no pidió diálogo, no pidió mediación, no pidió un comité de revisión. México pidió revisar y anular un tratado firmado bajo ocupación militar, y entonces ocurrió lo impensable. Uno a uno, países de África, Asia, Medio Oriente, el Caribe y América del Sur comenzaron a levantarse y a apoyar públicamente la postura mexicana. No eran 10, ni 20, ni 50. Eran 120 países, una coalición que jamás se había visto. Un bloque que no respondió a ideologías, sino a una verdad incómoda. Todos fueron saqueados, todos firmaron tratados injustos, todos reconocen en México su propia historia de despojo. Esto no fue diplomacia, fue un acto de rebelión global, y ahí surgió el contraste más brutal. Mientras México hablaba de justicia, Estados Unidos habló de soberbia. Mientras México pidió revisar la historia, Estados Unidos gritó que el pasado ya está resuelto. Mientras México mostró documentos y pruebas, la delegación estadounidense lanzó amenazas veladas. La tensión escaló cuando la embajadora de Estados Unidos acusó a México de intentar reescribir las fronteras del mundo y calificó el movimiento como un ataque directo a la integridad territorial estadounidense. Pero su discurso se vino abajo cuando un representante africano respondió: los tratados firmados con una bayoneta no son tratados, son crímenes históricos. El salón estalló en murmullos. La vieja narrativa estadounidense ya no funcionaba. El mundo ya no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. La brecha quedó clara. De un lado, un imperio defendiendo su pasado violento. Del otro, 120 naciones exigiendo justicia histórica. Por primera vez en casi 2 siglos, Estados Unidos quedó aislado. Y México, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Lo que muchos creen que ocurrió de la nada en la ONU es, en realidad, la culminación de uno de los movimientos diplomáticos más estratégicos y silenciosos en la historia moderna de México. Esto no fue improvisación, no fue un golpe de suerte, no fue un arrebato nacionalista, fue un plan calculado durante una década, ejecutado con precisión quirúrgica y activado justo cuando Estados Unidos estaba más debilitado política y moralmente. Para entenderlo, hay que desmenuzar las piezas del tablero. Primera pieza: la construcción del bloque del sur global. Durante años, México sembró relaciones con África, Asia y América Latina bajo una narrativa poderosa. La historia no ha sido justa con nosotros, y el derecho internacional debe reparar lo que la fuerza militar impuso. Ese discurso encontró eco en países que también fueron invadidos, saqueados o mutilados territorialmente por potencias coloniales. Mientras Washington miraba a Europa, México